Cuando dimos los agradecimientos, When we give our thanks, yo creo que todos nosotros dentro de nuestro ser all of us in our being, estábamos agradeciendo a Dios por tantas cosas que Él ha hecho. we were thanking God for so many things that He has done for us. Y pienso que sigue haciendo cosas buenas por And I think nosotros. He still does good things for us. Él nos da la vida, He gives us life, Él nos da el alimento, He gives us food, nos da la ropa, He gives us clothing, nos da la fuerza para estudiar, He gives us the strength to study, la fuerza para ir a trabajar. the strength to go and work, Y más aparte nos da la fuerza para pensar que nos espera algo bueno en el futuro. and He gives us the hope that something is better waiting for us in the future. Yo pienso que diariamente hacemos una acción de gracias a Dios And daily we have thanksgiving to God, de una manera o de otra. one way or another. Pero saben, hermanos, But you know what, brethren? hay cosas en nuestras vidas que realmente tenemos que investigar rotundamente. And there are things in our lives that we have to investigate. Muchas veces en nuestras vidas Many times in our lives, no ponemos atención. we don't pay attention. No nos damos cuenta que de una manera u otra estamos faltando a Dios. We don't realize that one way or another we're being unfaithful to God. Pero sí, muchas veces vemos que otras personas están faltando a Dios. But many times we find that other people are being unfaithful to God. Pero yo quisiera que esta noche But I would like for this evening que Dios nos pusiera a pensar en qué manera nosotros muchas veces le faltamos a Él. that God would help us to understand how many different ways that we are unfaithful to Him. Así es que hoy vamos a ver el crimen perfecto. And tonight we're going to talk about the perfect crime. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. I want to invite you to bow your heads. Querido Padre, una vez más venimos ante ti, Loving Father, one more time we come before you, dándote gracias por este hermoso sábado, giving you thanks for this beautiful Sabbath, por las bendiciones proveídas este día, for the blessings that you have provided this day, por esa paz que nos traes en este día for the peace that you give us today, y por la fuerza que nos das para volver a continuar a trabajar y regresar contigo en sábado. and for the strength that you give us to work during the week and to come back with you on the Sabbath. Así es que Padre Dios, te pedimos que te mantengas con nosotros, So Father God, I pray that you will be with us, que tu Santo Espíritu nos redarguya a cada uno de nosotros, that your Holy Spirit would give us strength, que nos pueda enseñar that it would teach us y cómo seguir amándote. to continue to love you. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. We ask all these things in Jesus' name. Amén. Amen. ¿A cuántos de ustedes les gustan las novelas o las novelas de suspenso? How many of you like mystery movies or mystery books? A uno de nosotros, tal vez unos ya no las vemos, And maybe some of us don't see them or read them, pero saben, en una novela de misterio, but in a mystery novel, when you talk about novel, it's book or movie? bueno, en una novela. Okay. But so then it's could be either or. Ya, una- Are you talking about? A novela is no. Hold on. A novela is either a book or a movie. It can en be un both. libro, Oh, en no, un book, libro. okay. Ujú. Okay. En una novela de misterio, un libro de misterio. Sí, no estoy hablando de las novelas de las soap operas. Okay. Not soap operas. No, But en a un- mystery novel. exacto, en un libro de misterio, nosotros encontramos que muchas de las veces hay asesinatos And we find that there are murders. y que realmente en esos asesinatos tratan la manera perfecta de ocultarlas. And they try, in these mystery novels, they try to have the perfect crime, the perfect way of committing a crime. Muchas veces hay personas que hasta duran años planeando un crimen. And sometimes there are people who plan a crime for years Tratan de no dejar ninguna pista para que los agarren. so that they would not leave any kind of information to be caught. Así es que la piensan bien de cómo hacerle They think really well how to do it. para después de hacer ese volver a hacer otro So crimen that after they do that, commit that crime, they can do another one. y sea perfecto. And that it would be perfect. Pero ¿saben qué? But you know what? No hay crimen perfecto. There is no perfect crime. Siempre hay algo en lo cual los puedan agarrar. There is something in which they can catch you. Muchas de las veces creemos nosotros hacer un crimen perfecto en nuestras vidas. And sometimes you may think that we have committed the perfect crime.
de cualquier forma. Any kind. Pero al final de cuentas, But in the end, dejamos rastros. we leave clues. Como cuando, me acuerdo cuando yo estaba chico que me levantaba a la medianoche a comer I remember when I was a little boy and I would get up in the middle of the night to eat. y trataba de agarrar un pedacito de galleta o de And I pan would try to get a piece of bread or a cookie. y trataba de limpiar todo para que mi mamá no viera que yo acababa de comer eso, que me había levantado tarde. I would try to clean everything up so that my mom wouldn't realize what I had done. Pero al día siguiente mi mamá encontraba pedazos de galleta o de But the morusas next en el day, piso my mother would find crumbs on the floor. y ella me decía, hey, ¿te levantaste esa noche a And comer? she would say, hey, you got up last night to eat. No hay crimen perfecto There is no perfect crime. del modo como lo podamos ver. There's no way that we can see a perfect crime. En la Biblia nos habla de David. And the Bible tells us about David. David pensó hacer el crimen perfecto. And David tried to do the perfect crime. Trató de acomodar las piezas a su forma. He tried to arrange the situation to be the way he wanted it to be. Se olvidó de las bendiciones que Dios le había proveído. He had forgotten the blessings that God had given him. Él se olvidó de todos los milagros que había hecho a su pueblo. He forgot all the blessings that God had given his people. Se olvidó de que Él lo cuidó cuando lo estaban persiguiendo para matarlo. He forgot how God had protected him while they were chasing after him. Se olvidó que Dios le dio alimento cuando él andaba huyendo. He forgot how God had provided meals for him while he was, escaping. Se olvidó de todo eso. He forgot all those things. Él obtuvo poder. And he obtained power. Y al tener poder, And having power, creyó hacer las cosas a su manera. he thought he could do things his own way. Así es que hoy vamos a ver ese crimen perfecto. And so now we're going to look at that perfect Y crime. lo vamos a ver en tres partes. And we're going to see it in three Vamos a parts. ver el plan, The plan, la forma como lo expuso and the way he carried it out, y la lección para nosotros. and the lesson for us. Así es que si tenemos la Biblia con nosotros, vamos al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Let's go to 2 Samuel chapter 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. 2 Samuel chapter 11. Y vean. Ok, antes de leer un verso, déjenles digo qué estaba pasando en esta historia. Let me tell you what was going on in this story. El rey David y Israel habían ganado muchas batallas. But King David he had won many battles. Súper difíciles. Very difficult battles. Pero ahora la batalla que él iba But now the battle that he was going to have, iba a ser una batalla espiritual. it was going to be a spiritual battle. Así es que él y su army Y su Him ejército. and his army, the army that he had, planearon atacar a los amonitas. they planned to attack the Ammonites. Así es que él la miró fácil y dijo, ¿saben qué? Mi ejército puede vencer a los amonitas. And he said, my army can win the battle against the Ammonites. No necesito ir ahí. I don't need to go. Mi ejército va a ganar. My army is going to win. Así es que decidió quedarse. And so he decided to stay. Ahora déjenles digo, And let me tell you, la ciudad de los amonitas era fuertemente fortificada. the city of the Ammonites was greatly fortified. Habían unos edificios grandes There were some big edificios or buildings. y más aparte habían paredes alrededor. And there were walls all around it. Pero en los edificios miraban hacia afuera. But from these buildings, they could see out of the building. Las gentes que vivían ahí podían asomarse como los apartamentos que hoy en día tenemos. The people that lived in those buildings, they could look out of the buildings the way that we can do now from like an apartment. Así es que ellos estaban esperando a los israelitas. And they were waiting for the Israelites. Y una de las cosas importantes de estos amonitas And one of the important things about these Ammonites es que sus mujeres les ayudaban en la batalla. is that their women helped them, during the battle. Y digo algo bonito, ¿no? Porque que una mujer te ayude en la batalla, en una batalla, es algo muy interesante. And if a woman can help you in the battle, it'd be really great. Y Segundo Samuel. segunda de Samuel capítulo 11.
Y saben, una de las cosas que Dios, no me quiero desviar del tema, pero una de las cosas que Dios, por lo que creó a la mujer, One of the reasons why God created a woman es para que ayude al hombre. is so that she can help the man. El hombre, cualquier goal o meta que tenga, Whatever goal that a man has, lo único o la única persona que le puede ayudar the only person that can help him no es otro hombre, is not another man, sino es una mujer. it's a woman. Porque la mujer y el hombre se completan. Because a man and a woman, they complete each other. Y cuando se completan en Cristo, And when they complete each other in Christ, es como un tanque de guerra en it's acción. like a battle tank. So, aquí vemos a los amonitas que estaban ayudando, And here we see the Ammonite women that were helping the Ammonite men. queriendo derrotar a los They wanted israelitas. to destroy the Israelites. Pero bueno, vemos aquí que David se queda y dice, vayan ustedes. Well, David stayed and he said to them for them to go. Así es que él va, descansa y dice, al cabo, vamos a ganar la batalla. And he went, he rested, and he said, oh, after all, we're going to win the fight. Pero cuando él se despertó, But when he woke up, vean lo que pasó. let's see what happened. Verso 2 de 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. 2 Samuel 11:2. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. And it came to pass in an evening that David arose from off his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look on. David mira a la mujer de sus sueños. David sees the woman of his dreams. O sea que las mujeres que él tenía en su casa, con la cual estaba casado, se le olvidaron. The women that he had in his castle or in his palace that he had been married to, he forgot about them. Pero ahora pone los ojos en una mujer ajena. And now he looks upon a strange woman, a woman who belongs to somebody else. Y en el verso 1 al 3 podemos leer, And verses 1 through 3 we can read podemos ver que David that David, en sus pensamientos se pierde. he gets lost in thought Porque él empieza a idear cosas because he begins to plan things que no vienen de acuerdo a la palabra de Dios. that are not in concordance with the word of God. Recordémonos que David había sido criado en la palabra de Dios desde chico. Remember that David had been raised in God's word since he was a child. ¿Ustedes creen que no se sabían los 10 mandamientos? Do you think he didn't know what the Ten Commandments were? ¿Sabían ustedes que a los israelitas desde chiquitos les enseñan la Shema? From the Israelites, from their infancy, they're taught the word of God. Les dicen, la Shema es, escucha Israel. And it says, oh, hear, O Israel. Escucha Israel, Jehová uno es. God is one. Hear, O Israel, that God is one. Él sabía los movimientos de la palabra de Dios. He knew what God's word said. Pero ahora vemos que lo que Satanás usa But we see that what Satan uses para quebrar a este rey to break down that king es una mujer. is a woman. Y una mujer que era prohibida. And a woman who was Incluso aunque no haya sido prohibida, él ya estaba casado. even if she had not been forbidden, he was already married. ¿Por qué andaba buscando a otra mujer? Why was he looking for another woman? Ahora, déjenles digo otra cosa. Now let me say something else. Que podemos ver desde el punto de vista del contexto And we can see the context que la mujer tiene mucho que ver. that the woman had a lot to do with it. Porque, ¿cómo es posible que ella se estaba bañando afuera? How is it possible that she was bathing outside? Sí, ¿y cómo es posible que David se sube hasta el techo And a how is it mirar? possible that David goes to the roof to look? Si nosotros vemos aquí, vemos nosotros que ella lo está agarrando de una manera, seduciendo de una manera realmente, se puede decir abierta, porque se está bañando afuera, ¿verdad? We can see that she's seducing him openly because obviously she's bathing outside where she can be seen. Y vemos que David atiende a esas seducciones. But David is paying attention to this seduction. Así es que vean lo que dice el verso 4 y 5. Now let's see what verse 4 and 5 say. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. And David sent messengers and took her, and she came into him, and he lay with her. And she was purified from her uncleanness, and she returned to her house.
Si nosotros damos cuenta, una mujer casada tiene sus principios. A married woman has her principles. Una mujer casada se va a vestir bien. A woman who is married is going to dress decently. Inclusive, aunque no esté casada, una mujer se va a vestir bien. And even if she's not married, a lady is going to take care of the way she dresses. No va a vestirse provocativa, She's not going to be provocative. porque va a saber que le van a faltar al respeto. Because you know that they're going to be respectful to her. ¿Correcto? Isn't that so? Entonces vemos nosotros que aquí se ocupan dos personas para cometer pecado. And here we see two people where sin needs to be accomplished by two people. En el libro de Santiago, In the book of James, vean cómo lo pone Santiago. let's see how James says it. Dice en el verso 15, What book? James what? capítulo 1, verso 15. James 1, verse 15. Sí. ¿Estamos ahí? Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Then when lust has conceived, it brings forth sin, and sin, when it is finished, brings forth death. So, se fijan, aquí vemos a David que está mirando con manera lujuriosa a esta mujer casada, Here we see that David is looking at this woman in a lecherous manner, pero vemos también que esta mujer está aceptando esas miradas. but we see here that this woman is accepting those looks. Entonces, al aceptar eso, esas dos personas conciben el pecado. And so when these two people look at each other, the sin is born between them, conceived between them. Y no nomás eso, sino que ahora pasa algo más peor. And not just that, but something else Mientras, worse happened. mientras el pueblo de Israel o el ejército de Israel estaba peleando contra los amonitas, While the people of Israel, the army of Israel were fighting against the Ammonites, vean lo que está haciendo David. look what Mirando David is doing. a una mujer casada He's observing a married woman, y más aparte está hablándole, mandando sirvientes para que venga. and he's sending servants to go speak to her and to Y, bring her. y no nomás pasa eso, vean, regresemos a 2 de Samuel, And let's go back to 2 Samuel. capítulo 11. 2 Samuel 11. Vean lo que dice en el verso 5. 2 Samuel 11, verse 5. Dice, dice que en el verso 4 que se acostó con ella. And this is in verse 4 that David laid with her. Y en el verso 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. And the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. Hermanos, estaba embarazando a una mujer casada. He was getting a married woman pregnant. Y no nomás eso, And not only that, que él era el rey. he was the king. Él era el que tenía que poner el orden en el He is the reino. one who had to make things right in the kingdom. Él era el que supuestamente estaba siendo guiado por Dios. He is the one who apparently was supposed to have been led by God. Pero ahora Supposedly. él está quebrando la ley de Dios. But here he is breaking God's law. Él está cometiendo adulterio. He is committing adultery. ¿Ustedes creen que David se arrepintió? Do you think that David repented? Se arrepintió después. Yes, later. Pero estamos viendo aquí la historia que en ese momento no se arrepintió. But we're seeing here in the story that he wasn't, repentant there. ¿Ustedes creen que si David sabía cómo subirse arriba al techo y mirar a la mujer Do bañándose, you think that King David knew how to get on the top of the palace and look at that woman who was bathing? quiere decir que ella lo había hecho antes? It means that he had done it previously. Y por eso quería volver a ver otra And vez. that's why he wanted to go up there again. Así es que él hace un plan. And so he plans. Y él empieza a hablar con sus siervos y dicen, ¿quién es esta mujer tan hermosa? And he began to ask his servants, who is this beautiful woman? Imagínense, después de haberse acostado, pregunta quién es el esposo, And quién es la... imagine, after having slept with her, he says, who is this woman? Entonces vemos aquí que And le so dicen, here we see where it says, ella es la esposa de Urias. she is the wife of Uriah. Y él empieza a hacer un plan. And he begins to plan. No se arrepiente, He's not repentant, sino que él prosigue con su plan. but he continues on with his plan. Y ese plan es tratar de cubrir su pecado. He is trying to cover his sin. Él trata de cubrir el pecado He tries to cover his sin para que Dios so that God no lo juzgue ni lo condene, would not judge or condemn him,
porque Él va a hacer las cosas por sí mismo. because He's going to do things for Himself. Es triste. It's very sad. Es triste el no arrepentirse, It's sad when you are unrepentant. sino el continuar. But to continue, Fíjense, cuando uno está chico, nuestros padres nos dicen, when you are small, your parents tell you, tú debes de disculparte. you need to ask for forgiveness. Pero a lo contrario, lo que hacemos es seguimos, But we continue. seguimos, como se dice, tirando del vaso de agua por donde quiera. We keep dropping the drink from the cup wherever we Entonces, stand. ahora, en vez de disculparse aquí, ahora te tienes que disculpar por todo el tiradero que hiciste. And instead of just saying, I'm sorry for this, you have to say, I'm sorry for the whole mess that you made. Así es que David, And so David, hagan de cuenta que él está tirando el vaso de agua por todos lados. pretend that he's like dropping water from this glass all over the place. Ya se le olvidó Dios. He has forgotten about God. Ya se olvidó de las promesas. He's forgotten the promises. Ya se le olvidó de las bendiciones. He's forgotten the blessings. Se le olvidó de cómo los ayudó. He forgot how God had helped him. Ya se le olvidó cómo lo protegió. And he's forgotten how God has protected him. Y ahora está quebrando un mandamiento de Dios And he's breaking a commandment of God. y está planeando quebrar otro. And he's planning to break another. Estamos hablando de un israelita, We're talking about an Israelite guardador del sábado. who was a keeper of the Sabbath. Pero ahora vemos que él está quebrando los mandamientos de Dios. But we see here that he is breaking God's. En el libro de Santiago nos dice And the book of James tells us, que el que quebra uno solo, he who breaks one, quebra toda la ley. breaks all. Así es que él tiene un plan And so he has a plan. y él empieza a planearlo. And he starts to plan it. Y su primer atentado es And the first attempt es hablarle a Uría, is to talk to Uriah, que está en la batalla, who's in the battle, para que se acueste con su esposa. so that he could go lay with his wife. ¿Para qué se iba a acostar con su esposa? Why was he supposed to go lay with his wife? Para cubrir su pecado. So it would cover his sin. Así, cuando él se acostara con su esposa And so when he slept with his wife, y la mujer le dijera, estoy encinta, and the woman could say, hey, I'm pregnant. hasta el rey David fuera y le dijera, oh, felicitaciones. Oh, and even the king himself would go and greet him and say, hey, congratulations. Pero ¿saben qué? Dios But es you know bien what? inteligente y God is astuto. very astute, very intelligent. God is. Cuando le hablaron a Urías, When they spoke to Uriah, fue y le dijo el rey David, he went and the king David said to him, quiero que tomemos juntos. I want us to drink together. Y cuando estaban tomando juntos, And when they were drinking together, le dijo, vete a tu casa, hombre. he said, go to your home. Y cuando este hombre salió con el rey, And when this man left the king's chamber, el rey dijo, yes. the king was ecstatic. ¿Pero qué creen? But guess what happened? Los siervos le dijeron, hey, The servants told him, ahí está Urías afuera durmiendo. Uriah is outside. Dijo David, ¿cómo que está durmiendo afuera si yo ya lo hacía acostado con su If I esposa? already sent him home to sleep with his wife. Fue y lo despertó. He went and woke him up Le dijo, vete con tu and esposa. told him, go with your wife. Y Urías dijo, no. And Uriah said, no. Mm-mm. Mis compañeros están en la batalla. My companions are in the battle. Muchos están cayendo. And many are dying. Y yo acá tomando con usted. And here I am drinking with Y you. ahora usted quiere que vaya y me acueste con mi esposa. And you not want me now to go sleep with my wife? No se me hace justo. No, that is not fair. David se sorprendió And David was y surprised dijo, ¿cómo le hago? and said, oh, what am I going to do now? ¿Qué haré ahora? What should I do now? Así es que lo que hizo fue And so what he did was, volver a tomar con él. he began to drink again with him. ¿Verán cómo el pecado lleva a otro pecado? And see how one sin leads to another? Y cómo el arrepentimiento no se ve en David. And see how the repentance isn't found in David. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no están correctas, Many times you do things that are not correct. pero seguimos caminando a tratar de resolverlas en nuestra incorrectibilidad. We continue in our sin and we try to take care of it ourselves. Y David hizo lo mismo. And David did the same thing. Volvió a llevárselo, volvieron a tomar, He took him again and he drank with him again. casi lo acompañó hasta su casa, And he practically walked him home. pero le dijo él, no, But he said, no. yo no me voy a dormir con mi I'm mujer. not going to sleep with my wife.
no se me hace justo. I don't think it's fair. Así es que David regresó y empezó a hacer un plan. David returned to the palace and started making a plan. Le habló al jefe del ejército de He Israel. called the chief of the Israelites, the Y le chief di- of the army. Y le dijo, ¿sabes qué? And he said to him, you know what? Quiero que lo mandes I want you to send him al principio to the front de la guerra. of the battle. Rey David And the King David sabía que los amonitas, knew that the Ammonites, por medio de los edificios bien construidos, they were looking through the walls that were built. las mujeres estaban desde ahí mirando From the women were watching them from up there. y con piedras ayudaban a los amonitas a destruir a los israelitas. Throw stones against the Israelite army, the enemy, and they would help the men. Así es que le dijo, ¿sabes qué? Mándalo, pero quiero que lo mandes al frente. And David said to the army chief, send him, but send him to the front of the battle. Vemos nosotros aquí We see here que David tiene cómplices. that David has accomplices. Uno de los cómplices es One of the accomplices is el jefe del ejército the chief of the Israelite army. y él. And him, Son dos there are two que tienen esa complicidad ahora. that are being deceptive now. Así es que ahí lo manda. And there he is, he sent him. Pero una de las cosas But one of the things que cuando uno that when somebody tienes respeto is respectful, y cuando tú respetas a otros, and when you respect others, muchas de las veces, a lot of times, cuando tú cometes un errorcito de esa manera, when you make a mistake in that same way, se pierde el respeto. the respect is gone. Miren lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas, lo voy a leer. What it says here in Patriarchs and Prophets, I'm going to read it to you. Dice, hasta ahora había sido el reporte de David como un gobernante, como pocos monarcas habían visto, o habían habido. Lo voy a leer otra vez. Hasta ahora había sido el reporte de David como un gobernante, como pocos monarcas había habido. Up to this time, the report of David had been that he was a governor like no other had existed. Está escrito de él que ejecutando juicio y justicia para todo su pueblo. It was written of him that he was just in his service in the way that he would rule his people. Su integridad había ganado la confianza y la lealtad de la nación. His integrity had gained the backing of the nations. Pero como él se ha apartado de Dios But because he had departed from God y se rindió a la malvada, and he gave in to lust, se convirtió en el tiempo el agente de Satanás. at that moment he became the agent of Satan. Sin embargo, todavía ocupó la posición y autoridad que Dios había dado, But he still had the position that God had given him. y debido a esto, And because of this, afirmó la obediencia que le ponen en peligro el alma de aquel que lo deben producir. I'm sorry. Y afirmó la obediencia que se le pone en peligro el alma de aquel que lo debe producir. You have to translate that. I can't. Okay, No capto el pensamiento. I'm sorry. Déjeme lo leo, ahorita lo tengo aquí. Yet he still shall the position and authority that God had given him, and because of this claim obedience that will imperil the soul of him who should yield it. Okay? Entonces dice, en Joab, cuya lealtad había dado al rey en lugar de a Dios, transgredieron la ley de Dios por el rey que lo mandó. Déjenlo, lo sigo leyendo. En Joab, whose legacy had been given to the king rather than to God, transgressed God's law because the king commanded. Okay. Vemos aquí nosotros, hermanos, que ya se había caído de los ojos de los israelitas la integridad del rey. And it shows us that before the tribe of Israel, the integrity that David had fallen. Así es que su plan His plan no estaba trabajando. wasn't working. Urías murió en la batalla. Uriah died in the battle. Cuando regresó And when he came, por medio de una carta, un mensajero, the message was sent through a messenger.
Joab le dijo, Joab said to him, cuando se enoje el rey when the king gets angry por los problemas que estaban habiendo en el ejército, for whatever problems we're having in the army, porque no podían derrotar a los amonitas, because they couldn't overcome the Ammonites, dile que Urías murió. tell him that Uriah died. So, cuando el rey respondió y estaba enojado, And when the king responded and was angry, inmediatamente el mensajero le dijo, immediately the messenger said to him, Urías murió. Uriah died. El rey se quedó y dijo, también él sabe. The king, Así es que ahora ya eran 3 cómplices. the messenger told, the king said, oh, the messenger knows. Now there are 3 accomplices. Era Joab, It was Joab, el mensajero the messenger, y David. and David. Fue y le dijo a Betshiba, a la mujer de Urías, They went and told Bathsheba, Uriah's wife. le dijo, ¿sabes qué? Murió tu esposo. He said, you know what? Your husband has died. Guardó nomás luto, como lo guardan en el lugar de israelitas, del lugar de los israelitas. And she was, luto, ¿cómo se dice luto? She, mourning. She had a period of mourning En el lado del este, in the east, de la manera como ellos the way lloran, that they would have their mourning periods son por 7 días. is for 7 days. Después de los 7 días, After 7 days, se acabó el llorar. the crying is over, the mourning is over. Así es que esta mujer por 7 días le lloró, And for 7 days, this woman cried for her husband. pero después David fue y la agarró como esposa. But then David went and took her as his wife. Así es que su plan And so his plan no funcionó. didn't work. Su crimen perfecto His perfect crime, no estaba funcionando, it wasn't working either. porque ahora tenía que taparle la boca a 2 personas más y a él. Because now he had to cover the mouths of 2 other people and himself. Así es que And so vamos a pasar a la siguiente parte, we're going to the second part. que es el descubrimiento. It's when it all came out to the open. Dios lo sabe todo, hermanos. God knows everything, my brother. Cualquier cosa que queramos ocultar en nuestro corazón, That we want to hide in our hearts, Dios ya lo sabe. God already knows it. Dios sabía lo que había cometido David. God knew what David had done. Dios sabía que aunque él planeara el crimen perfecto, God knew that even if he had planned the perfect crime, ya lo sabía. he already knew it. Él tenía que pagarlo He had to pay for it, por lo que había hecho. for what he had done. Había quebrado los 10 mandamientos de He had Dios. broken the 10 commandments. Se había olvidado de Dios. He had forgotten about God. Había cometido adulterio. He had committed adultery, Y había matado. and he had killed. Había quebrado los mandamientos de He Dios. had broken the commandments of God. Así es que Dios And so God le pone a Natán, a Nathan, gives to Nathan, el profeta, the prophet, esta visión. a vision. Y le dijo, ve And he said, go y reprende a David. and reprimand the king. Así es que él fue. And so he went. David sabía que venía. David knew that Nathan was coming. Hizo un festín. And he made a feast. Ustedes saben, en el tiempo, en el lugar del este, para cuando tú vas a una casa de invitado, In the east, when you would go to the house as an invited guest, primeramente te lavan los pies. first they would wash your feet. Y después de ahí pasas al comedor, And after that, you would go into the dining room, donde tienen un buffet where they para ti had solo. an enormous buffet just for you. Pues así haz de cuenta David. Well, it's like that how it was with David. Había preparado todo para el profeta Nathan. He had prepared everything for Nathan. Así es que llegó y le dijo, pasa, come. And so Nathan came and he said, come No and sabía. eat. He didn't know Lo que él traía en mente. what Nathan was bringing to him. Así es que Nathan entró, And so Nathan se entered, sentó he sat, y le dijo, mira, and he said to him, te voy a contar una historia. I'm going to tell you a story. Había un señor rico y un señor pobre. There was a rich man and a poor man. El pobre nomás tenía una vaquita And the poor man had a little cow. y el rico tenía muchos animales. And the rich man had many cows. Y cuando fueron a visitarle And when they went to visit him, al rico, the rich man, en vez de matar un animalito, instead of killing one of his own animals, de todos los que tenía, out of all the animals that he had, mató el del pobre. he killed the poor man's cow. Le quitó el alimento al pobre. And he took the food away from the poor man. En ese momento David In that moment, se enojó David got angry.
Y vean lo que dice And look what it says. en 2 de Samuel, capítulo 12. In 2 Samuel chapter 12, Dice en el verso 5 y 6. in chapter 12 verses 5 and 6, Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. And David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man that has done this thing shall surely die. Y dice el verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. David no tenía ni idea que él había sido. David didn't even realize David no what sabía he was talking about. que ese mensaje era para él. David didn't realize that Se le había olvidado. he had forgotten. Él ni suponía que era para él. He had no idea that message was for him. Y Nathan no se aguantó las ganas de And decirle. Nathan couldn't hold himself any longer. Y vean lo que dice en el verso 7. And look what it says in verse 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. And Nathan said to David, you are that man. Thus said the Lord God of Israel, I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul. David abrió su propia boca y sobre su propia boca cayó su condena. David opened his mouth, and from his mouth he received his condemnation. Mis hermanos, My brethren, muchas veces tratamos de ocultar las cosas. a lot of times you try to hide things. Tratamos de hablar, tratando de ocultar lo que hicimos. We speak and try to hide the things that we have done. Muchas veces tratamos de condenar a otros. A lot of times we try to condemn others. Pero saben, aquí David But you know what? quiso condenar a otro. David wanted to condemn others too. Pero la condenación era para él. But the condemnation was for him. Sus palabras lo condenaron. And his words condemned him. Y Nathan se quedó pensando y dijo, esta es palabra de Dios. David said that this is God's word. ¿Saben qué, hermanos? La lección, es la tercera parte, la lección que nosotros agarramos de aquí The lesson that we get from this es que cualquier cosa que hagamos equivocadamente is that anything that we do, anything that's wrong that we do, va a tener un pago. it's going to have a payment. Y vamos a tener que llevar cargando ese pago And we're going to have to carry that debt with us por nuestras rebeliones, because of our rebellion, por la for desobediencia, our disobedience. por no amar a aquel que mandó a su hijo y morir por ti y por mí. Who sent his son to die for you and for me. Nos olvidaremos de eso We will forget that. y pagaremos la consecuencia. We will pay the consequences. Nosotros como hijos de Dios We as children of God, tenemos que caminar en la luz. we have to walk in the light. Tenemos que caminar como Cristo caminó. We have to walk the way Jesus walked. Porque vean lo que dice Números 32. Look what it says in Numbers Y ese es 32. mi último verso. Vean lo que dice Números 32. Numbers 32. Números 32, verso 23. Numbers 32, verse 23. Y la palabra de Dios dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. No hay crimen perfecto. There is no perfect crime, my brother. Cualquier crimen que sea en contra de Dios es un crimen. Any crime that is against God is a crime. Ya sea cometer adulterio, Whether it's committing adultery, matar, to kill someone, ya sea robarnos un dulce, or stealing a candy. es un crimen. It is a crime. Y no podemos ocultarlo, And we cannot hide it. porque nuestros pecados nos encontrarán. Because our sin will find us out. Dios ya sabe. God already knows. Cuando nosotros pensamos, Dios ya sabe lo que vamos a hacer. When we think we don't know what God already knows what we're planning on doing. David trató de ocultarlo, David tried to hide it, pero después hizo un batidero. but then he just made a big old mess of it. Y aún así
No supo de qué hablaba Natán. Like that, he didn't realize what Nathan was saying. Oh, mis hermanos, Oh, brethren. muchos de nosotros estamos creyendo que hay crimen perfectos. Many of us are thinking that there's a perfect crime. Pero créanlo, hermanos, no hay Believe me, crimen there perfecto. is no perfect crime. Lo que Dios quiere es que caminemos en su perfecta ley. What God wants is for us to walk in His perfect Él quiere law. guiarnos He wants to guide us, y Él quiere and fortalecernos. He wants to strengthen us. Mis hermanos, yo les invito, hermanos, My brethren, I invite you a que abracemos a Cristo Jesús that we would embrace the Lord Jesus, y que nos olvidemos de tratar de hacer crímenes perfectos and we would forget to try to commit the perfect crime, y que caminemos con Jesús. and that we should walk with Jesus. Y van a ver que va a ser muy, muy fácil la vida. And you will see that our lives would be very, very simple. Les invito a que nos pongamos de And I pie. invite you to stand up, Vamos a tener una palabra de oración. and let's have a word of prayer. Querido Padre, una vez más te damos gracias. Heavenly Father, one more time we give thanks. Gracias por las lecciones proveídas. Thank you for the lessons that you have given us. Ayúdanos, Señor, a no caer. Help us to not fall. Ayúdanos a caminar en ti. Help us to walk. Ayúdanos a cuando flaqueemos, acordarnos que tú estás con nosotros. Help us that when we are weak, that you are still with us. Y gracias, Señor, por esos problemas proveídos, And we thank you, Lord, for those problems that come our way. porque eso nos hace acercarnos más a ti Because that helps us to draw closer to you. y darnos cuenta que hay un Dios divino And we realize that there's a divine God, y que tú, Padre, and that you, Father, tú eres el proveedor de todo. you are the provider of everything. Gracias por Cristo en la cruz que murió por nosotros. Jesus on the cross who died for us. Gracias por su sangre. Thank you for His blood. Mantente con nosotros, Padre. Please stay with us, Father. Todo eso te lo pedimos en Jesús. And I ask all these things in Jesus. Amén.